Hola, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda reunión de socialización de lecciones aprendidas y evidencias en la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Permítanme presentarme, mi nombre es Nidia Sánchez y soy especialista en gestión del conocimiento e innovación de la subunidad de gestión de la evidencia y conocimiento de la unidad de planeamiento, presupuesto y modernización del Programa Nacional Aurora. En esta oportunidad nos encontramos reunidas y reunidos en esta sala virtual para presentar la segunda experiencia reconocida el año 2022 como una buena práctica o una experiencia destacada. Esta experiencia se titula Rompiendo Barreras en la pandemia, línea 100, atención de casos de violencia de pareja durante el confinamiento por el contexto del COVID-19. Estas reuniones de socialización tienen el objetivo de comunicar a la audiencia cuáles han sido aquellas lecciones aprendidas y evidencias resultantes de la sistematización de experiencias e investigaciones que acompaña y asiste técnicamente la subunidad de gestión del conocimiento, de gestión de la evidencia y conocimiento del programa durante el año 2022, afianzando los procesos de gestión del conocimiento. Antes de empezar los resultados de la presente sistematización, pedimos a los y las presentes que puedan desactivar sus micrófonos para que nuestros expositores y expositoras puedan transmitir tranquilamente sus resultados. Bien, muchas gracias. Quiero comentarles también que esta exposición está a cargo de un equipo de trabajo, el cual durante todo el año 2022 ha recibido acompañamiento técnico para la sistematización de su experiencia. Nos encontramos por el equipo conformado por el coordinador del servicio de línea 100, Óscar Vizcarra. Óscar es abogado de profesión con 14 años brindando servicios profesionales en el Programa Nacional Aurora del MIM, y tiene experiencia obviamente en los temas de violencia familiar, sexual, de género y derechos humanos, estando y habiendo recibido capacitación con maestrías, diplomados, talleres e instrumentos de intervención en violencia familiar y o sexual. Actualmente es coordinador del Servicio de Orientación Telefónica Línea 100 del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También presentamos al profesional de línea 100, Carlos Montalbán, que también se encuentra en sala. Carlos es psicólogo de profesión, tiene 4 años laborando en el Programa Nacional Aurora y también cuenta con experiencia en la temática. Carlos es egresado de la Maestría de Gestión del Riesgo Psicosocial para la Seguridad Ciudadana y maestrando en Intervención en Violencia contra las Mujeres, capacitado igualmente en diversas acciones formativas y de fortalecimiento de capacidades en diplomados, talleres e instrumentos de intervención en violencia familiar y o sexual. Actualmente, Carlos es gestor de la plataforma Contigo y operador del servicio de línea 100 del programa Aurora del MIM. Finalmente, queremos presentar también a Claudia Gamarra. Claudia es psicóloga de profesión, tiene 6 años brindando servicios profesionales en el Programa Nacional Aurora del MIM y también cuenta con experiencia en la temática. Claudia es egresada de la Maestría de Psicología Clínica y de la Salud, estando debidamente capacitada a través de cursos, talleres e instrumentos de intervención en violencia familiar y o sexual. Actualmente, Claudia es profesional de la línea 100 del Programa Nacional Aurora del MIM. Bien, este equipo de trabajo realizará la siguiente presentación de sistematización. Rompiendo barreras en la pandemia, línea 100. Atención de casos de violencia de pareja durante el confinamiento por el contexto del COVID-19. Les damos la bienvenida al equipo y les invitamos a iniciar la presentación. Muchas gracias, doctora Nidia.
Muchas gracias, doctora Teresa, por esta invitación para poder presentar esta experiencia. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder, eh, para que nosotros podamos visualizar el trabajo que se ha realizado en cuanto a esta experiencia. Muy bien, tengan todos los presentes muy buenas tardes. El trabajo que se ha sistematizado y el cual queremos compartir con ustedes el día de hoy se llama Rompiendo Barreras en la Pandemia, Línea 100, Atención de casos de violencia de pareja durante el confinamiento por el COVID-19. Los autores, como bien ya nos ha presentado, son el coordinador de Línea 100, Oscar Vizcarra, y los operadores de línea, mi persona, Carlos Montalbán, y mi compañera, Claudia Gamarra. Muy bien. Antes de comenzar, quisiera informar o indicar, ¿no? Un poco acerca de línea 100 y de las funciones, ¿no? Para poder contextualizar y poder que ustedes puedan ver cuáles son las funciones de línea. En un primer momento, línea empieza un 27 de abril del 2007, ¿no? El cual netamente se encargaba de la atención de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Posteriormente, el año siguiente, en el año 2008, se fusiona con la línea Amiga, ¿no? En la cual ya se trabajaba no solamente ya con niños, niñas, adolescentes, sino también con personas adultas, adultas mayores y personas con discapacidad. Dentro de las funciones que nosotros realizamos como operadores de línea 100 están la derivación de casos. Esto quiere decir que los casos son gestionados con los centros de emergencia mujer, con el servicio de atención urgente, ¿no? Con la UPE, con la DIPAN, para que estos casos sean atendidos de forma oportuna. También se elaboran referencias. Esto quiere decir que una persona usuaria puede llamar solicitando información de los servicios, tanto intrainstitucional como extrainstitucional. También nosotros vamos a brindar contención emocional, ¿no? Cuando las personas se encuentran en crisis, soporte emocional, orientación, consejería, ¿no? Llamada de retorno cuando se solicita a la usuaria mayor información o mayores detalles del caso que nos exponen. Coordinación de llamada de urgencia, ¿no? Cuando los casos ameritan una intervención oportuna por parte de la Policía Nacional del Perú, como son los casos de flagrancia. Otro punto bastante importante es que el día, ¿no? 15 de marzo del 2020 se inicia, eh, se inicia el confinamiento social. Y justamente allí también se da inicio a esta experiencia que vamos a pasar a presentar. Dentro del ámbito de intervención, este a nivel de la ubicación se da en todo el territorio nacional. Y el periodo en el cual se ha llevado a cabo esta experiencia es desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de marzo del 2021. Muy bien, un poco para poder contextualizar el problema, el cual se presentó una vez iniciado el confinamiento social. En un primer momento se dan las limitaciones para enfrentar la violencia de género en la pareja. Esto debido a que al haber el confinamiento social, ¿no? Muchos de los servicios del Programa Nacional Aurora tuvieron que cerrar, como por ejemplo los centros de emergencia mujer, como por ejemplo la estrategia rural, como por ejemplo el CAI también, ¿no? Y eso que originó que no haya una atención presencial, ¿sí? Y eso también, eso nos originó un problema, ¿no? Para la atención. Otro punto bastante importante fue la presencia de casos de flagrancia con mayor intensidad y variabilidad del riesgo. Justamente por este motivo también, el caso de que las personas estaban confinadas a un ambiente cerrado en donde muchas veces se encontraba el agresor dentro de la vivienda. Y esto originaba que haya un aumento de los casos de flagrancia. Por ende, también las coordinaciones que nosotros realizábamos con la Policía Nacional del Perú también se veían bastante limitadas, ya que en muchas comisarías, muchas veces todo el personal de la comisaría se encontraba contagiado, o por el mismo miedo, ¿no? del contagio, tenían mucho recelo al poder realizar una intervención oportuna. Agotamiento profesional por bajas de profesional,
de los profesionales y la falta de experiencia en los equipos de apoyo. Al haber un aumento considerable de las llamadas, y eso lo vamos a ver en una de las láminas, ¿no? Se duplican o hasta se triplican la cantidad de llamadas que nosotros recibíamos diariamente, lo cual originaba un desgaste emocional por parte de los operadores de línea 100. Otro punto bastante importante era que nosotros recibimos apoyo por parte de los profesionales de los centros de emergencia mujer en la atención de llamadas. Sin embargo, ellos no estaban adecuadamente capacitados y durante el confinamiento se tuvo que capacitar a dichos profesionales para una atención. Y también, como bien dije, el incremento de llamadas y saturación del servicio, como justamente he comentado hace un momento. Aquí podemos visualizar la variación de las llamadas con respecto al año anterior. Podemos visualizar, por ejemplo, que en el año 2019, en los meses de mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, era un promedio de llamadas de 9.500 llamadas aproximadamente. Sin embargo, en el año 2000, ¿no? Ante la cuarentena obligatoria que nosotros tuvimos, las llamadas se duplicaron, ¿no? Hasta llegar hasta una cifra récord de llamadas de línea 100 de 26.869 llamadas en un solo mes, en el mes de julio. Otro punto bastante importante son los grupos etarios, ¿no? Principalmente las víctimas de las cuales nosotros recibíamos las llamadas era de personas adultas con una cantidad aproximada de 98.488 personas adultas víctimas. No, eso durante todo el periodo de pandemia. Muy bien, en cuanto a la línea de tiempo, esta línea de tiempo ha sido dividida en 3 etapas o 3 periodos. La primera etapa era ajustes y la transición al trabajo mixto, ¿no? Al trabajo presencial y remoto. Como bien dije al inicio, ¿no? Un 15 de marzo, el presidente de ese entonces, ¿no? Martín Vizcarra, indica o da orden para que se realice la cuarentena obligatoria. Y esto al día siguiente, el lunes 16 de marzo, mediante decreto supremo, ¿no? Se implementa la cuarentena, ¿no? Por lo tanto, ya los profesionales de línea no podíamos asistir en un 100%, ¿no? A la atención para la atención de llamadas. Otro punto bastante importante es el día 18 de marzo. ¿Por qué? Porque el día 18 de marzo, ¿no? Se considera a línea 100, ¿no? Junto con otro servicio más, como un servicio especial, ¿no? Los hogares de refugio temporal. Otro hito bastante importante en la sistematización es que el día 19 de marzo se toman medidas excepcionales y se elabora un protocolo para la atención de casos de riesgo severo. Considerados riesgo severo como son casos de flagrancia, casos de violencia sexual y casos de feminicidio. ¿Mm? En este protocolo se resalta la gestión y la coordinación con los servicios de atención urgente SAU y con los equipos itinerantes de urgencia, que eran equipos formados por los centros de emergencia mujer. Otro punto bastante importante es la fecha del 25 de marzo del año 2020, en el cual se nos otorga o se nos indica que debemos implementar 2 estrategias muy importantes para el servicio, como son la estrategia de acompañamiento psicológico y la estrategia de seguimiento de casos. También durante este primer periodo, ¿no? Se implementa el trabajo remoto, ¿no? Nosotros dentro de la experiencia, pequeños grupos venían a trabajar de manera presencial con un distanciamiento, con mascarillas, con guantes, justamente para evitar los contagios. Pero al haber un aumento de llamadas considerable, eso no era suficiente para una adecuada atención. Es por eso que mediante los ingenieros de la UTIC, mediante el apoyo del ingeniero Richard Romero, es que se instalan los programas en las computadoras de todos los profesionales de línea, aproximadamente más de 200 profesionales. Y esta instalación de estos programas para la atención de línea 100 se concluye el día 16 de abril. ¿Sí? Muy bien. La segunda etapa
es la de afinamiento de las estrategias y reorganización interna del servicio de línea 100, ¿no? Esto debido a los cambios que se empezaron a visualizar, ¿no? Eh, como por ejemplo son de que los SEM ya no se encontraban laborando de manera presencial en ese momento, la incertidumbre de no saber cuándo se regresaría nuevamente al trabajo presencial, ¿no? Es por eso que se reorganiza el servicio de línea 100 en cuanto a los niveles de riesgo de los casos. En el nivel leve, por ejemplo, se aplica la estrategia de acompañamiento psicológico. A nivel moderado, no de riesgo, se trabaja la estrategia de seguimiento y en los casos de riesgo severo se gestiona y se derivan los casos para la atención oportuna por parte del servicio de atención urgente o los equipos itinerantes de urgencia. Que vamos más adelante, vamos a ir a explicar cómo era la dinámica de estos casos. Muy bien. En el tercer punto es la suspensión y continuidad de los servicios de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, el 1 de diciembre, ¿no? Concluye la estrategia de seguimiento, el 1 de diciembre del 2021. El 6 de diciembre del 2021 también concluye la estrategia de acompañamiento psicológico. Sin embargo, los casos de riesgo severo hasta la actualidad continúan gestionándose e incluso este proceso, este tipo de atención en caso de riesgo severo, se encuentra ya plasmado en el protocolo de línea 100. Muy bien, ahora vamos a pasar a las estrategias que línea 100 implementó para una atención oportuna. La primera es el acompañamiento psicológico telefónico, el cual se administra de forma remota vía llamada telefónica, como bien dice su nombre, con la finalidad de poder brindar orientación, consejería, apoyo en cuanto a los temas de violencia. Esta estrategia se aplicaba en los casos de riesgo leve. Muy bien, la segunda estrategia es la estrategia de seguimiento, la cual se aplicaba en los casos de riesgo moderado, ¿no? Había un monitoreo de los casos para una atención vía llamada telefónica, ¿no? Se elabora un plan de seguridad, se veía si es que este caso disminuía el factor de riesgo, ¿no? O aumentaba y se tomaban nuevas estrategias oportunas para salvaguardar la integridad de la persona. Y los casos de atención de riesgo severo, ¿no? Como bien indiqué en un momento, son los casos de flagrancia, violencia sexual y feminicidios, ¿no? Los cuales se gestionaban y se atendían de manera oportuna por los equipos de atención urgente. Muy bien. Aquí ya se desglosa la ruta de atención por parte de los servicios de línea 100. En un primer momento se identifica el motivo de la consulta de la persona. Si es un motivo, por ejemplo, para pedir información o si es una consulta por un tema de violencia, tanto que la misma persona lo esté padeciendo como otras personas, como pueden ser vecinos u otros familiares. Se identifica el tipo de violencia, que según la ley, ¿no? Nosotros ya sabemos que es violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Se da una valoración del riesgo, ¿no? De acuerdo a los 3 niveles, nivel leve, moderado o severo. En cuanto al nivel leve, se orienta y se deriva a la estrategia de acompañamiento psicológico, ¿no? Hay ciertos criterios para que una persona pueda ingresar a esta estrategia, como son que esta persona sea mayor de 18 años, que solamente haya habido un episodio de violencia en el cual no ponga en riesgo la salud física y su salud mental de la persona, o que también haya habido una denuncia de años anteriores y que esta se haya sido archivada, ¿no? Dentro también del Aló. acompañamiento psicológico, esta también se puede realizar en 6 sesiones, ¿no? Era implementada por psicoterapeutas. En cuanto al nivel de riesgo moderado, esta, como bien dije, se hace una orientación y sobre todo se hace el seguimiento del caso vía llamada telefónica. El profesional al recibir una llamada elaboraba el plan de seguridad
¿no? Como bien dije, para salvaguardar la integridad física y emocional de la persona, se le informaba la importancia de la denuncia, ¿no? Y el caso era enviado al equipo de derivaciones para que asignen a un profesional que se encargue de hacer el seguimiento, el cual se realizaba en un primer momento 2 días, después de 2 días, después de una semana, después de 14 días, 21 días, ¿no? Si era necesario. También ellos evaluaban si es que el caso continuaba como un riesgo moderado, si es que el caso disminuía en su nivel de riesgo como un riesgo leve y si sucedía eso, pasaba a la estrategia de acompañamiento psicológico. Caso contrario, si el caso aumentaba su nivel de riesgo, entonces se derivaba a los servicios de urgencia inmediata. Finalmente, en los casos donde se consideraba un riesgo severo, ¿no? Como bien dije, flagrancia, feminicidio y violencia sexual, era una atención inmediata por parte de los equipos de atención urgente, ¿no? Para ello se coordinaba, valga la redundancia, con los coordinadores, tanto del equipo SAU como la estrategia itinerante de urgencia, ¿no? Estos equipos. Muy bien. En cuanto a la adaptación para el sostenimiento, como bien ya había indicado anteriormente, se implementa el trabajo remoto tan importante para nosotros, ya que de esa manera el servicio de línea 100 continuó laborando como un servicio esencial. Se brindaron las medidas excepcionales y los protocolos para los casos de riesgo severo, ¿no? Para justamente este tipo de atención oportuna, ¿no? Mediante los casos, mediante la intervención de los equipos SAUI y de los equipos itinerantes de urgencia, y sobre todo la reorganización interna del servicio de línea 100, ¿no? Ya que esta era una situación nunca antes vista, era una situación atípica, estaba la incertidumbre de no saber cuándo se iba a concluir, ¿no? Y lo que origina toda una reorganización interna. Muy bien, en cuanto a los resultados, para los resultados se entrevistó a 6 profesionales, ¿no? Que estaban dentro de todo este proceso, como son coordinadores de línea 100, ¿no? Como son supervisores, como son los coordinadores regionales y como son también el equipo de derivaciones. Se entrevistó a 6 profesionales. En un primer punto, en cuanto al sostenimiento de la oferta de la atención, estos profesionales, ¿no? Estuvieron de acuerdo a que el trabajo y la elaboración para el sostenimiento de la atención fue oportuno. Tanto el trabajo remoto, tanto el apoyo por parte de otros servicios como es los centros de emergencia mujer, ¿no? La adaptación por parte de los profesionales de línea 100 fue oportuna, ¿no? Y también el soporte técnico que se recibió por parte de la UTIC. En cuanto a los casos de violencia, ¿no? Protección efectiva en el contexto de emergencia, también se coincide, ¿no? Que la articulación fue bastante importante, ¿no? Con la Policía Nacional del Perú. En los casos de riesgo severo, por ejemplo, la derivación de los casos a SAU o a los equipos itinerantes de urgencia. Sin embargo, aquí también como una observación, ellos indican que hubiera sido muy importante el trabajo con una geolocalización para una intervención mucho más pronta. Otra observación que ellos indican, ¿no? Fue tal vez el aumento considerable de casos de violencia, lo cual originó que muchos de los servicios, como son los equipos SAU y los equipos itinerantes de urgencia, ¿no? Demoraran un poco en la intervención oportuna de los casos. Finalmente, usuarios y usuarios, la mejora de la capacidad de afronte de las víctimas, acompañamiento psicológico. Ellos consideran que fue muy importante y atinada, ¿no? El servicio de acompañamiento psicológico para prevenir nuevos hechos de violencia contra la mujer, ¿no? También indican dentro de las entrevistas que sería muy bueno que este servicio de acompañamiento psicológico continúe, ¿no? Ya que es una estrategia bastante importante para la prevención.
Como lecciones aprendidas, podemos indicar que a pesar de las medidas impuestas debido al COVID-19, el servicio de Línea 100 mantuvo su continuidad implementando por el trabajo remoto con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto ha permitido, entre otros, superar contextos como conflictos sociales, paralizaciones, manifestaciones, sospecha de diagnóstico de COVID entre los trabajadores o que el servicio no se paralice. También, durante el confinamiento social, Línea 100 aún no contaba con un protocolo actualizado para la atención de los casos, por lo que esto generó una necesidad para contar con este instrumento. Fruto de ello, en julio del 2021 se aprobó el protocolo de Línea 100. El cierre de los servicios del Programa Nacional Aurora y el no contar con un plan de contingencia ante ello provocó la creación inmediata de una ruta alterna de atención en los casos de Línea 100, lo cual visibiliza la necesidad de perfeccionar la ruta creada como contingencia ante una nueva situación de confinamiento. La implementación de la ruta de atención de contingencia en caso de confinamiento requiere la integración de los centros de emergencia mujer, con el objetivo de asegurar una transición a la normalidad, previniendo dificultades como la acumulación de casos, lo cual perjudica la atención oportuna de los mismos. En cuanto a las recomendaciones, se sugiere realizar mejoras en la estrategia de seguimiento e incorporar a los centros de emergencia mujer, especialmente el área de admisión para poder realizar una ruta clara y rápida para el manejo de las fichas, que permita que esta estrategia esté dentro de un plan de contingencia ante nuevos confinamientos. La estrategia de acompañamiento psicológico debería ser anexada a la ruta de atención vigente en el protocolo de Línea 100 en los casos de riesgo leve, ya que asegura la atención de los mismos. El manejo de las tecnologías de comunicación trajo consigo la fluidez en realizar gestiones administrativas por parte de los profesionales y supervisores, por lo cual se debe capacitar consecutivamente a los profesionales en la implementación de ellas en el servicio. Se debe incorporar de la mano con las estrategias planteadas un plan de apoyo a los profesionales para poder manejar el estrés, ya que la situación de confinamiento trae consigo una alta demanda de atención y complejidad de los casos. Se sugiere la implementación de la geolocalización en el servicio de Línea 100, lo cual permitirá establecer la ubicación del usuario en un tiempo real, ¿no? El cual requiere un apoyo urgente en el caso de riesgo severo o flagrancia. Para concluir, la experiencia en la actualidad. Como bien indiqué, ¿no? Se había ya suspendido el acompañamiento psicológico, pero se requiere que se pueda retomar, ¿no? Por la importancia y la trascendencia que esta estrategia ha tenido en Línea 100. También se ha suspendido la estrategia de seguimiento de los casos, esto debido a que ya se encuentran funcionando los centros de emergencia mujer. La continuidad de la atención de los casos de riesgo severo como flagrancia, violencia sexual y feminicidio a través de SAU, ¿no? Gracias al protocolo, esto ya se encuentra plasmado justamente allí para una atención oportuna y eficaz. Muy bien, eso sería todo con respecto a la sistematización, ¿no? de esta buena práctica. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por habernos compartido los resultados de la sistematización de la experiencia, la cual se realizó en equipo conformado pues, por Óscar Vizcarra, Claudia Gamarra y nuestro expositor Carlos Montalbán. Bien, entonces, bueno, recordar que las personas que están asistiendo a esta presentación pueden ir formulando sus preguntas en el espacio asignado para el chat. Bien, y luego las vamos a responder. Bien, por ahora vamos a tener los comentarios de los especialistas del servicio y de la unidad a la cual corresponde la línea 100 en el programa Aurora. A continuación invitamos
a Néstor Vergara. Él es especialista del Programa Nacional Aurora, psicólogo clínico, especialista en atención a víctimas de violencia, cuenta, o mejor dicho, es egresado de la maestría de género, tiene una segunda especialización en psicología forense y es magíster en educación superior. Bien, invitamos a Néstor a que pueda compartir con nosotras y nosotros sus impresiones acerca de esta experiencia. Adelante. Muy buenas tardes, colegas. Después de haberlos escuchado, hay que reconocer el trabajo que se realiza en la línea 100 y las usuarias y los usuarios que han sido atendidos en este periodo de pandemia deben estar muy reconocidos y muy agradecidos con todos ustedes. ¿Qué puedo sumarme a decir después de lo escuchado, ¿no? Mientras el colega Montalbán iba exponiendo su PPT, yo hice un viaje en el tiempo y me ubiqué en esos días donde dijeron, nos vamos a las casas, el trabajo será remoto. Y dije, bueno, esto va a durar 15 días y ya regresamos en 15 días, nos vemos, ¿no? Pero previo a esto nos enteramos que en China, en Wuhan, había salido un virus y que estaba enfermando a las personas. Y dijimos, bueno, eso es China y ¿cuándo llegará acá? Si llega, ¿no? Y en poco tiempo, cuando estuvo acá, nos agarró de sorpresa a todos, ¿no? Todos y todas. Esta sistematización y esta convocatoria a que los servicios de los CEN, a que los servicios del programa Aurora presenten sus buenas prácticas, qué linda idea, qué lindo resultado, ¿no? Porque nos hace ver el trabajo que desarrollan los colegas, los equipos de los diferentes servicios del programa. Y gracias a estas convocatorias es de que las podemos ver, que las podemos entender y a veces somos un poco duros nosotros con la persona, ¿no? Y a veces un poco blandos con el problema. Pero hay esfuerzos en diferentes lugares del país que estas buenas prácticas nos hacen mirarlos, ¿no? Y reconocer ese trabajo loable que desarrollan, que permite reconocerlos, que nos posibilita imitarlos, emularlos, ¿no? Y que muestran compromisos, sacrificios, ¿no? Una vez estuve en Amazonas, en Rodríguez de Mendoza, conversaba con una trabajadora social y me decía, hay casos en los cuales yo tengo que caminar 6 horas. No hay trocha, no hay carro, no puede entrar. 6 horas de ida, 6 horas de venida, más su tiempo con la usuaria. Y esos compromisos, esos trabajos a veces aquí en Lima no lo vemos. Y trabaja en condiciones muy disímiles, ¿no? Enfrentando climas diversos, geografías complicadas, en fin. Pero regresemos a esto de la sistematización de los colegas de la línea 100. Yo los felicito a los compañeros, a las compañeras, porque esta sistematización ha sido posible desde la autorreflexión y del autoanálisis de todo aquello que hicieron, bien y de todo aquello que tienen oportunidades de mejora. Y le posibilita al equipo de línea, tener una mirada de contexto y una mirada de perspectiva de futuro. Ahora han sistematizado una experiencia en época de pandemia. Mañana pueden sistematizar otra experiencia, tal vez tan complicada o más complicada,
que lo del COVID-19. No sé, el Perú está en zona sísmica, hay un silencio sísmico que venimos hablando años de esto y tenemos que prepararnos a nosotros como personas, como profesionales, como miembros de una familia, como miembros de una institución, frente a ese contexto. Esperemos que no llegue, pero tenemos que tener planes de contingencia frente a eso. Se va la luz, se caen las torres, en fin. Prepararnos frente al futuro, ¿no? Porque la pandemia nos expuso toda nuestra vulnerabilidad como Estado, como sociedad, como sistema de salud, los servicios públicos, ¿no? No sabíamos cómo responderlos. Y la violencia como un problema de salud pública y por supuesto de derechos humanos debía seguir siendo atendida. La línea 100 fue uno de los servicios que no se detuvo y tuvo una altísima demanda, como lo señaló el colega Carlos, que en julio alcanzaron casi el 100% más de llamadas, ¿no? Y eso requirió hacer ajustes en el proceso, que ellos mismos lo dicen, ¿no? Requirió hacer ajustes, supongo que de equipo, de mobiliario, cómo hacer la línea 100 desde un trabajo remoto. Y eso exigió un compromiso y voluntad política de la alta dirección. Porque si no hubiera habido esa complementariedad, resultados no hubieran llegado a verse como se están viendo. Esta sistematización y análisis posibilita tener una mirada, ¿no?, para afrontar nuestros propios servicios frente a lo que el futuro pueda deparar como favorable, ¿no?, o como adversidad. El horizonte nos permite visibilizar que los servicios que tenemos y con los otros servicios públicos y con las otras instituciones, ¿no?, con los gobiernos locales, regionales, tener servicios articulados. A veces ahí falla, ¿no? Un servicio con otro no articula, no coordina bien. Y en la misma sistematización está expresada y reconocida. Y qué bueno, porque eso nos permite hacer los ajustes necesarios, ¿no?, tanto en gabinete como en el campo. A veces en gabinete tenemos muy buena articulación, muy buena coordinación, pero en el campo esto no tanto lo reflejamos. El horizonte también nos hace mirar nuevas formas de accionar de nuestros servicios frente a situaciones disímiles. Ahorita acabamos de tener este fenómeno del huracán Yaku, ¿no?, del ciclón Yaku, el niño costero que ya está en ciernes, y en un mega niño el próximo año. Esos son los retos, ¿no?, para el país, para las instituciones públicas y para nuestros servicios. Yo creo que Oscar y su equipo ya debe estar pensando en cómo actuar, cómo hacer los ajustes frente a estos escenarios. En pandemia, el Instituto de Medicina Legal sacó una directiva para que sus psicólogos y psicólogas hagan pericias forenses de tipo remota. Nosotros no tuvimos esa posibilidad en los servicios SEM. Y la UP sí, ¿no? Los colegas que están acá en Mezzanine, la Unidad de Protección Especial, ellos sí tienen esa posibilidad por norma, ¿no?, pero nosotros no llegamos a tener. Lo único telemático, algo que se podía aproximar a ello era la supervisión telemática que hacíamos, ¿no? Pero esto era desde antes de pandemia, y en pandemia se amplió muchísimo más todavía. Más no hemos avanzado. La sistematización que han hecho los colegas de Línea 100 nos pone la malla muy alta, ¿no?, para emprender nuevas estrategias para el diseño de servicios públicos, nuevas estrategias de intervención. Tenemos a veces servicios clásicos y no lo adaptamos
a los nuevos momentos del desarrollo tecnológico, de las tecnologías de la información y del conocimiento, no los adaptamos, no los ajustamos bien, nos estamos quedando con lo clásico, ¿no? En otros países ya se está utilizando muchísimo digamos, las intervenciones de tipo virtuales. Hay nuevas oportunidades para prevenir y atender la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los colegas de la línea 100 nos dan una lección con esto, y les felicitamos y les agradecemos por su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por tus comentarios y también por darnos esas ideas también de anticiparnos a los nuevos fenómenos que podemos tener en curso en el corto plazo. Ahora queremos invitar a Ruth Pacheco Villanueva. Ella también nos va a hacer algunos comentarios acerca de la sistematización que estamos presentando hoy. Denme unos minutos para poder contar algo más de Ruth. Ruth es especialista a cargo de las acciones de coordinación con los servicios de atención y protección de la Unidad de Atención y Protección. Es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también de la Maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una segunda especialidad en terapia cognitiva conductual de la misma universidad. Ha laborado como directora administrativa en el Centro Terapéutico Profesionalizado en Adicciones Vitale, psicóloga en el Ministerio de Salud, también psicóloga de la línea 100 y psicóloga en seguimiento y monitoreo de la Subunidad de Asistencia Económica de la SAE del Programa Nacional Aurora. Adelante, Ruth. Muchísimas gracias, Nidia. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero felicitar a los profesionales por ese excelente trabajo realizado en la línea 100. Oscar, Claudia, Carlos, soy conocedora de su profesionalismo, de la entrega que ustedes tienen como profesionales de la línea 100. Y resaltar que es la segunda vez que la línea 100 gana las buenas prácticas, ¿no? Ganó en el año 2017 con un trabajo también excelente, salvando vidas. Entonces, este es el segundo reconocimiento a la labor que realizan los profesionales de la línea 100. Quiero rescatar algunos puntos. Uno de ellos es, que yo lo he mencionado también Carlos y Néstor, que durante el tiempo de la pandemia, la línea 100 nunca cesó de brindar su servicio. Siempre estuvimos, ya sea en forma presencial, ya sea en forma remota, gracias a la ayuda de las TICs, de la UTIC, que nos ayudó para que cada profesional, ya sea el que trabaje en forma presencial o el que estaba trabajando en forma remota, pueda tener el sistema, el Cisco y el FortiClient, para siempre estar conectados a la línea 100 las veces que se necesite, ¿no? Quiero también resaltar que actualmente se está trabajando un protocolo, ¿no?, de actuación frente a estas situaciones, por ejemplo, las que hemos tenido, la del confinamiento, problemas sociales, ahora este problema que hemos tenido, ¿no?, con el huracán Yaku. Entonces, se está trabajando un protocolo para ver cómo podemos actuar ante estas situaciones, ¿no? Felicitarlos por ello, porque la línea 100, tanto como el SAO y los equipos itinerantes, con la ayuda de algunos profesionales de los centros de emergencia, pues, pudieron hacer posible, con su ayuda, que la línea 100 no parase hasta el día de hoy. Como segundo punto, resaltar que en julio del año 2021 se creó el protocolo de la línea 100. La línea 100, muy bien lo resaltó Carlitos, empezó a trabajar, empezó a funcionar el 27 de abril del año 2006. Pero la línea 100 empezó atendiendo solamente casos de niños y adolescentes. Pero en ese caso sí contábamos con un protocolo de atención. Pero al unirse la línea 100 en noviembre del año 2008 con la línea Ayuda, desde esa fecha
dejamos de tener un protocolo. Pues hemos estado trabajando sin un protocolo en la línea 100, 14 años sin un protocolo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué fue importante para nosotros trabajar sin tener un protocolo? El trabajo en equipo. Somos, bueno, en este caso, ¿no?, son psicólogos y abogados los que trabajan en la línea 100, así es que entre los dos nos complementábamos. Si necesitábamos alguna orientación en la parte legal, estaban los abogados; si había que dar contención emocional, trabajo en crisis, estábamos los psicólogos. Entonces el trabajo ha sido permanente en equipo para, digamos, esquivar esta situación de que no teníamos un protocolo, además que la preparación de los profesionales, ¿no?, especialistas con maestría, con diplomados. Entonces, eso ayudó mucho para que todos estos 14 años que no hemos tenido un protocolo hayamos salido adelante y que la línea 100 nunca haya dejado de funcionar. Como tercer punto, en cuanto a perfeccionar la ruta creada por la línea 100, hay algo que quisiera resaltar en cuanto al trabajo que se hizo de acompañamiento psicológico, que ahora lamentablemente no se da. Yo soy de la idea que sí se dé, que es muy necesario el acompañamiento psicológico, la psicoterapia que se brindaba a algunos usuarias, sobre todo usuarias que estaban en una situación de riesgo leve. ¿Por qué? Por tres motivos. En casos de que las usuarias, por ejemplo, vivían en zonas alejadas, ¿no? No había un acceso a un centro de salud donde ellas pudiesen acudir, ¿no?, para recibir ayuda psicoterapéutica. Y lo que es actualmente, ¿no?, hay zonas muy alejadas, zonas rurales, donde no hay un servicio de salud. Entonces sería bueno que, por ese motivo, pueda continuar el acompañamiento psicológico, ¿no? Y creo que también podríamos brindar ese acompañamiento psicológico los psicólogos o los psicólogos que trabajan en la línea 100, porque muchos psicólogos son psicoterapeutas, tienen especialidades en cognitiva conductual, en humanismo. Entonces pueden formar un equipo para que continúe este programa de acompañamiento psicológico. No solamente para mujeres que viven en zonas alejadas, también para usuarias que tienen problemas de, por ejemplo, de discapacidad, también no pueden acercarse a un centro de salud, para adultos mayores, ¿no? Entonces se les puede facilitar. ¿Por qué? Porque ¿en qué consistía? En que nosotros le preguntábamos a ellas, aparte, obviamente, de hacer el análisis de que era una situación de riesgo leve, ¿no?, si ellas qué días, ¿no?, les gustaría contar con ese apoyo de un psicólogo especialista y qué horas, ¿no? Entonces era bastante cómodo para ellos. Al momento de entrevistar a usuarias cuando trabajaba en la línea 100 y les preguntaba qué tal les estaba yendo con la ayuda psicológica que recibían, estaban muy contentas, muy agradecidas porque habían tenido oportunidad de conversar con un especialista, cosa que tal vez nunca lo habían tenido, nunca habían tenido oportunidad de conversar con un psicólogo, una psicóloga que les pueda ayudar, que les pueda dar contención emocional, psicoeducación, que las pueda orientar, que les pueda informar sobre sus derechos y brindar no solamente la ayuda a ellas, sino también a sus hijos o hijas, ¿no? Entonces es muy importante, en mi opinión, que continúe esta estrategia de acompañamiento psicológico, ¿no? En cuanto al seguimiento de casos de riesgo moderado, bueno, soy de la idea que sí, también debería continuar, aunque los centros de emergencia ya están funcionando, pero acá hay una situación con los centros de emergencia mujer. Muchas veces estos centros están saturados porque reciben casos no solamente de su propia localidad, de SAU, de la línea 100, del SAE también reciben casos. Entonces, a veces ellos, ¿qué es lo que hacen? Priorizan los casos que son riesgo, ¿no?, muy graves, riesgos fuertes. Entonces, a veces se demoran una semana o 2 semanas en acudir o responder cuando nosotros derivamos los casos de riesgo moderado. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de una semana, 2 semanas, a veces quedan 3 semanas en que no se veía ese caso que se derivaba. Tiempo importantísimo en que podía pasar cualquier situación, no se podía agravar la situación con la usuaria que necesitaba la intervención. Entonces, ojalá que no se esté dando esta situación, que ya se esté atendiendo, ¿no?, casi inmediatamente los casos de las usuarias que tienen riesgo moderado, ¿no? En cuanto al riesgo severo, es muy importante, ahora que estamos hablando de la articulación digital y hemos tenido la semana pasada una presentación
la ganadora de unas prácticas de la estrategia rural SAMA, esta articulación digital que es muy importante, que por ejemplo puede ser ahora con el 105, ¿no? El 105 a veces se demora en contestar, ¿no? Eso puede pasar media hora, me ha pasado, he estado media hora y no contesta, ¿no? A veces la comisaría tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos actualizado el directorio, no tenemos un link de actualización que es muy importante para que nos preste la ayuda debida, sobre todo en situaciones de flagrancia, ¿no? Abuso sexual. Entonces es importante esta articulación digital con el 105, con las comisarías, y por qué también con el SAM, con el 106, ¿no? Porque muchas veces las usuarias nos llaman, han sido agredidas, el agresor ya no se encuentra, se retiró, pero de pronto le tiró un puñetazo ¿no? en la nariz, en la cabeza, se le puso la mano, entonces en un momento requieren ayuda ¿no? ayuda de un enfermero, un doctor que las pueda ayudar para luego hacer la denuncia. Entonces también podríamos contemplar el estar articulados con el servicio de SAM, ¿no? En cuanto a la integración de los SEMS, es importante que estemos integrados, o que la línea 100 esté integrada con los centros de emergencia. Yo me recuerdo, hace muchos años atrás, hubo una reunión muy importante de un grupo de trabajadoras sociales en los centros de emergencia con la línea 100, donde se pudo conversar acerca de los problemas que había cuando se recibían los casos o las intervenciones, o lo que ellos podían aportar y nosotros podíamos aportarles a ellos como centro de emergencia. Se podría dar esa situación también, ¿no? Buscar ese acercamiento con los centros de emergencia. En caso de los centros de emergencia, también hay ciertos problemas, ¿no? Cuando yo trabajaba en la línea 100, por ejemplo, en zonas muy alejadas, no estaba el equipo completo de los centros de emergencia. A veces estaba solamente la trabajadora social, a veces la psicóloga, no trabajaba en el equipo completo porque ella renunciaba, porque se encontraban enfermos, con licencia, entonces había esa situación, ¿no? O los teléfonos no contestaban porque los profesionales se habían cambiado, había que actualizar ese directorio de los centros de emergencia, eso también amerita que pronto se intervenga, ¿no? También en algunos casos que no habían sido validados por los centros de emergencia, los atendían, pero los daban como no validados, pero no les presentaban, digamos, una ayuda adicional, ¿no? Digamos, guiar a esta señora a un centro de salud, a un centro de salud mental comunitario. Por eso es que muchas usuarias volvían a llamar a la línea 100, ¿no? Entonces también hay que ver cómo, de qué tal forma, esos casos que no han sido validados por los centros de emergencia puedan brindar un canal de ayuda, ¿no? Para que no insistan en llamar a la línea 100. Ahora, en cuanto a evitar el síndrome de agotamiento profesional, que lo mencionó Carlitos, es muy importante. Recuerden que los profesionales de la línea 100 trabajan 6 horas seguidas. Caso tras caso, termina un caso, inmediatamente respiran y continúan con otro. Es un agotamiento ¿no? psicológico, emocional, agotamiento físico. Ha habido 2 experiencias que realizamos cuando había una situación antes de la pandemia. Nosotros realizábamos con los profesionales en presencial, hacíamos dinámicas, unos 10 o 15 minutos, ¿no? Incluso pausas activas, había un psicólogo que realizaba, bueno, muchas oportunidades me tocó hacer y la verdad que fue valiosísimo, riquísima la experiencia, porque después de esos 10 o 15 minutos, los compañeros y yo también salíamos ¿no? más tranquilos, más calmados, porque hacíamos ejercicios, bailábamos, yo les ponía música y bailábamos, entonces había ese tipo de ayuda. Y cuando terminó la pandemia, lo que es no podíamos realizarlo en forma presencial, lo hicimos también en forma remota, ¿no? Había este tipo de ayuda donde les enseñamos a través de un Meet, teníamos una reunión con los profesionales de la línea 100, con diversos grupos, y les enseñamos diversas técnicas, ¿no? Técnicas de respiración, de relajamiento, de mindful. Entonces fue también muy riquísima esa experiencia que se puede volver a dar, ¿no? Yo creo que eso no es competencia solamente del Departamento de Recursos Humanos. Los profesionales de la línea 100 están capacitados, psicólogos, para realizar este tipo de estrategias, este tipo de ayudas para combatir el agotamiento profesional.
El sexto punto en cuanto a la geolocalización es importantísimo porque muchas veces hasta las propias usuarias no saben dónde viven, ¿no? Me ha sucedido casos en que ante una situación de ayuda, yo le preguntaba a la usuaria, pero ¿dónde vive usted? ¿A algún colegio cerca? Me decía, mire señorita, yo estoy viviendo en alquiler, estoy viviendo hace 3 meses recién, entonces no conozco más allá. Entonces, ¿qué forma había de poder ayudarlo? Entonces, con este sistema de geolocalización sería muy importante para poder ayudar a las usuarias, ¿no? La línea 100 tiene un gran desafío. Todas estas lecciones aprendidas, estas dos prácticas, esas buenas prácticas ganadas, hay que darlas a conocer, ¿no? Hay que darlas a conocer a nivel nacional. Hay diversas líneas de ayuda con las que podemos nosotros contactarnos, e intercambiar experiencias. Les cuento que en el año 2019 se llevó a cabo una reunión de líneas de ayuda a nivel nacional, lo llevó a cabo de vida, casi terminando el año 2019, donde algunas líneas, por ejemplo, como el SAMU, no sabía que existía la línea 100. La línea 2018-18 tampoco tenían conocimiento de la línea 100. Entonces, fue importante esta reunión de líneas de ayuda, la línea Habla Franco, el SAMU, el 105, le dimos a conocer los problemas que teníamos en la línea 100, 18-18, la 18-84, ¿no? El 106, el 113, se quedó en que había que buscar una articulación de líneas, en que todas las líneas conociesen cuál era la labor que realizaba cada uno y podernos ayudar mutuamente, ¿no? Entonces, vino la pandemia y en el 2020 ya pues no se realizó esta nueva reunión. Pero aquí la novedad es que en este año 2023, la unidad de atención y protección tiene en mente realizar una reunión de líneas de ayuda, ¿no? Sería la tercera, pero también contar no solamente con líneas de ayuda a nivel nacional, sino también contar con líneas de ayuda a nivel internacional. Ya tenemos contacto con la línea de España, la línea 016, la línea 137 de Argentina, la línea 911 de Costa Rica, SOS Mujer, línea 137 de Paraguay, Fono Violencia de Chile y la línea 0800 de México. Aquí hay dos cositas que quiero resaltar para que más o menos nos podamos dar cuenta qué importante sería este evento, ¿no? Y sobre todo de intercambio de experiencia y de aprendizaje. Por ejemplo, la línea 016 de España cuenta con una atención telefónica en 52 idiomas. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Sería bueno poder escucharlas y poder tenerlas como experiencia, ¿no? Y también ellos brindan atención para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces también, ¿cómo hacen, no? Ahí estamos viendo la situación tan importante para nosotros de la inclusión, ¿no? Entonces es bueno poder tener esta reunión, ojalá que se concrete lo más pronto posible para poder intercambiar experiencias, que la línea 100 pueda presentar esta experiencia de la ganadora de las buenas prácticas y ellos también nos puedan aportar con sus experiencias, ¿no? Y la línea 137 de Argentina tiene un trabajo de articulación. Ellos están articulados con la Fiscalía, la Defensoría, los juzgados, los servicios de emergencia médica y la policía. También sería interesante poder escucharlos y aprender de ellos, de sus experiencias y cómo también ellos durante toda esta pandemia, qué estrategias han utilizado para que sus líneas sigan funcionando al igual que lo viene haciendo la línea 100. Reitero mis felicitaciones al equipo de la línea 100, a Carlos, Oscar, Claudita y a todos los profesionales de la línea 100 por este estupendo trabajo que hay que darlo a conocer. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Ruth Pacheco. Bueno, he estado anotando y creo que los colegas también del equipo que ha presentado la sistematización también habrán hecho lo propio de todos esos alcances que nos has dado con respecto a esta experiencia y las perspectivas de trabajo, tanto a nivel individual, institucional, pero también interinstitucional y colectivo.
Muchas gracias por esos aportes que seguro el equipo los va a canalizar a través de sus propios informes finales de sistematización, porque siempre estas reuniones sirven para volver a dar vuelta, ¿no? Replantear, a veces ajustar nuestras recomendaciones, nuestras lecciones aprendidas y también las perspectivas de trabajo que tenemos en relación a nuestra experiencia. Ahora queremos dar pase a unas breves preguntas que hemos recibido del auditorio. La primera pregunta está relacionada a lo que había comentado Carlos en las recomendaciones, ¿no? Él hacía como un balance de cómo este contexto del COVID, bueno, había ocasionado distintas dificultades y cómo ellos habían salido de esta situación y habían hecho frente, habían dado respuesta a esta situación. Y comentó como una recomendación acerca de un plan de apoyo para manejar el estrés. Y precisamente sobre eso versa la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo logró el personal adaptarse a este contexto complejo y de incertidumbre y superar los contagios a la infección por COVID, ¿no? Teniendo en cuenta el periodo en el que se documentó y realizó la experiencia. Entonces quisiera que alguien del equipo de trabajo nos pudiera un poco ampliar precisamente sobre este tema. Gracias. Aló, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, buenas, Sí. Gracias. Sí, con la primera consulta, bueno, sí, como lo comentó Carlos, ¿no? Y posteriormente Néstor y Ruth, efectivamente, ¿no? Vivíamos un periodo de incertidumbre, ¿no? Un periodo una situación que no había pasado nunca en nuestro país, ¿no? El aislamiento social, ¿no? No sé si se acordarán, que el tema, no había locales abiertos, teníamos que tener pase para pasar de un distrito a otro, esos tipos de inconvenientes tuvimos que afrontarnos, ¿no? Incluso como se mencionó en un momento, ¿no? Fue un periodo de adaptación, ¿no? Para todos los profesionales, ¿no? De nuestro servicio. Incluso no había movilidad para que ellos retornen a sus hogares, ¿no? Tuvimos que usar estrategias, ¿no? Para poder facilitar la movilidad, movilizar a nuestro personal, ¿no? En un primer momento, porque todavía no realizamos el trabajo remoto, que posteriormente con el uso de las TICs y la informática pudimos realizar el trabajo remoto, ¿no? Pero lo más difícil, lo más complicado fue precisamente atender esta población, ¿no? Que venía sufriendo, continúa sufriendo justamente hechos, episodios de violencia, ¿no? Aislamiento social provocó que esto se duplicara o se triplicara, ¿no? Las consultas telefónicas. Entonces había una población que atender, ¿no? Y al no contar con nuestros servicios, ¿no? O instituciones afines a la problemática con las cuales nosotros siempre coordinamos, tuvimos que realizar ciertas estrategias. Como ya lo mencionó mi compañero, ¿no? Una de estas estrategias fue el acompañamiento psicológico, donde se hacía un acompañamiento psicológico de 8 sesiones en los casos de riesgo leve, ¿no? Precisamente para evitar que estos casos se mutaran, se transformaran en un riesgo moderado o severo, ¿no? Entonces, fue una de las estrategias, así como las estrategias de seguimiento que nosotros realizamos, o también en los casos de riesgo severo, ¿no? Porque en cada tipo de riesgo nosotros elaboramos un lineamiento o un plan de acción, ¿no? Ante estos casos. Y obviamente también tendríamos que procurar que nuestro personal tuviera justamente eh, todas las facilidades, ¿no? Como decía en un primer momento, el tema del traslado a nuestros compañeros, el recojo también de ellos, porque no había movilidad. Acordemos que en esa época no había transporte público. En un primer momento, taxis muy poco, no se podía uno trasladar de un distrito a otro, teníamos que usar unos pases virtuales. Se les dotó de materiales de bioseguridad, mascarillas, mamelucos, faciales, guantes, etcétera, a fin de que ellos pudieran contar con todas estas medidas de seguridad, ¿no? Igual el uso del termómetro, ¿no? Al momento de ingresar, el distanciamiento social, obviamente siempre se procuró contar con esto, áreas ventiladas, y así protegimos a nuestro personal hasta que se pudiera realizar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros
tuvimos. De manera resumida les comento obviamente, ¿no?, cómo poder afrontar este tipo de situación durante la pandemia del COVID-19. Bien, muchas gracias, Oscar. Tenemos una segunda pregunta, ¿no? Y está referido a la información estadística, ¿no? Nos preguntan si las cifras que han mencionado, de dónde es la fuente, dónde se pueden encontrar esas cifras. Claro. ¿Alguien del equipo? Sí. Sí, esas cifras fueron recogidas a través de nuestro portal estadístico del Programa Nacional Aurora, que bueno, que es lo encontramos en la página web, que es de uso público. Ahí lo pueden encontrar, ¿no? Está las estadísticas de cada año, ¿no? Incluido del 2020, 2021 hasta la fecha. Ok, gracias, Oscar. Tenemos ya una última para cerrar, un último comentario de Mateo. Él nos dice que el uso del enfoque de interculturalidad, se debe referir, es necesario y urgente para poder atender la demanda. Dice, se acaba de mencionar un país con atención en línea y con más de 50 lenguas. Sería muy bueno para dicha práctica el aumentar las capacidades interculturales del servidor público en relación a las lenguas del Perú. Sí, te debes referir, Mateo, a la experiencia que nos comentaba Ruth, que es una experiencia de la línea de España, ¿no? Si no me equivoco. No sé si alguien del equipo quisiera hacer un comentario en relación a este parecer de Mateo o ampliar este punto de vista, esta perspectiva. Sí, en cuanto al comentario justamente del compañero Mateo, ¿no? En línea 100 se está implementando justamente las lenguas nativas, como son, en este momento contamos con profesionales que son quechua hablantes y un profesional que habla aymara, ¿no? Justamente como parte de esta interculturalidad, ¿no? Que está bastante arraigada en el Perú. ¿No? Como justamente nuestro compañero debe tener conocimiento, existen una gran cantidad de lenguas, de dialectos, ¿no? Y es necesario justamente poder nosotros tener esa capacidad también de poder eh, intervenir justamente con estas personas desde sus lenguas nativas, ¿no? Pero sí, en línea 100, en estos momentos contamos con profesionales que son quechua hablantes y profesionales que hablan aymara. Bien, gracias, Carlos, y también gracias, Mateo, por comentar y estar atento a esta presentación. También hemos recibido un comentario de Melbas de cómo podemos acceder al documento de sistematización y como bien señala Teresa, prontamente se les estará enviando el acceso a través del repositorio institucional. Precisamente estas reuniones nos ayudan un poco a perfeccionar nuestros informes finales de sistematización, ¿no? A poder poner, digamos, en limpia algunas ideas en base a la retroalimentación que estamos teniendo de nuestros y nuestras colegas profesionales que aquí han comentado en esta sala y con los comentarios que también ustedes nos brindan asistiendo a estos espacios. Bien, entonces hemos acabado con los comentarios por el día de hoy. También queremos invitarlas a la próxima reunión, a la tercera reunión de socialización que se llevará a cabo, no la próxima semana, porque sabemos que hay días feriados, pero sí el subsiguiente jueves, el jueves 13 de abril. Esta fecha se va a presentar la experiencia articulación de los centros de emergencia mujer con los establecimientos de salud en los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre en la región Piura. Bien, entonces las y los invitamos al 13 de abril, igualmente a las 3 de la tarde, a que puedan acompañarnos a la presentación de estos resultados de sistematización.